Buenas tardes, yo soy Carolina Zanini, estoy presentando a la escritora Rita Indiana. Rita Indiana es dominicana, tiene una banda de música y es también escritora, autora de varios libros. Los más conocidos en Colombia son Papi, Nombres y Animales, y el último, que es La Mucama de Omicunlé, de los que vamos a hablar. Quisiera hablar sobre todo de esos tres porque son los que están disponibles aquí y son también los más recientes, creo. Y entonces quisiera empezar por que nos dijeras qué es cada uno de estos libros. Por supuesto, no cuál es el argumento, pero que nos dijeras qué dices tú en cada uno de estos libros o cuál es el problema de cada uno de ellos. Y si te parece, Rita, leer un pasaje de Papi y de tu última novela. Okay. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha todo? ¿Todo se escucha bien? Bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Para mí Bogotá es parte del Caribe continental. Así que nada, siento una proximidad muy grande con los colombianos a nivel cultural y afectivo. Les cuento un poquito, quizás antes de hablarles de los libros directamente, pues les voy a contar un poquito cuál fue el proceso para llegar a escribir mi primera novela, que no está aquí, que se llama La Estrategia de Chochueca. Es una novela corta, de menos de 100 páginas, que se publicó en Santo Domingo en el año 2000. La empecé a escribir tenía 19 años. Y cuenta la historia de esta chica de 17 años que tiene que devolver el equipo de sonido que su mejor amigo se ha robado de una fiesta. Entonces este robo y esta devolución que ella hace para que no lo cojan preso a él es la excusa para visitar, o sea, hacer un recorrido por la ciudad de Santo Domingo de finales de los años 90. Esta voz de esta narradora, adolescente, de unos 17 años, es la misma voz de las tres novelas de esta trilogía que yo llamo de las niñas locas. Una de ellas es Papi y Nombres Animales es la que cierra la trilogía. Están las tres escritas en primera persona y la voz es siempre una voz de una niña adolescente un poco autista. Y entonces, Papi, si pusiéramos esas tres obras en tiempo, la cronología real, Papi sería la primera, porque Papi trata de la infancia de esa voz, que es una niña de 8 años, que tiene un padre mafioso, dominicano, excesivo, un bigger than life, un personaje bigger than life, mitológico, que ella adora y que ella cuenta la biografía de este mafioso desde los ojos de su amor y de su pasión descontrolada por este personaje que de alguna manera la evade, ¿no? Nunca aparece, nunca llega cuando ella lo está esperando. Papi, pues, es un texto muy autobiográfico. Yo tuve un padre muy parecido, muy similar a este padre de la novela, que murió en el Bronx cuando yo tenía 12 años. Lo asesinaron. Estaba tratando de limpiar un poco sus negocios, pero lo alcanzó la sombra de lo que había hecho antes. Dicen que es una novela, lo han llamado una novela que es un rap, que es una canción de 200 páginas. Definitivamente sí, pues hay una... Si la forma tiene esos matices de la canción de la calle, de la canción urbana, rítmica, pero hay otros niveles un poquito más, no tan fáciles de alcanzar en una primera lectura, que no tienen tanto que ver quizá con esa sensibilidad del hip hop, sino con una sensibilidad que viene de las artes plásticas, que es donde me empecé a formar. Empecé a estudiar historia del arte y bellas artes también. Siempre se habla del merengue y de esto en este texto, pero algo fundamental, una voz fundamental en este texto es el trabajo de Gertrude Stein, la escritora estadounidense, gay y judía, que es un trabajo muy conceptual, más cerca yo diría, del arte moderno, o sea, de la plástica, que de la literatura.
Aquí está el especialista en mi trabajo, que realmente me dio a conocer en el mundo académico, Juan Duchesne. Ha escrito mucho sobre Papi y fue quien empezó a distribuir mi trabajo en la Academia Estadounidense, que estoy feliz de que esté aquí. Nombres y Animales es una novela que yo empecé a escribir antes de mi proyecto musical. Voy a hablar un poco del proyecto musical porque Papi tiene mucho que ver con eso. Yo creo que Papi fue el embrión de ese proyecto merenguero, ¿no? De ese proyecto de música popular. No solamente en el lenguaje, sino también en el contenido, ¿no? Yo creo que se trabajó mucho la cuestión de la masculinidad en el trabajo musical también. Para mí la canción es un formato también de storytelling, o sea, de contar historias. Siempre lo ha sido, en la antigüedad también, o sea, una forma de transmisión oral. Y para mí no hay una división tan clara entre la literatura y el formato de la canción, como una historia que se cuenta con música debajo, básicamente. En ese sentido, por ejemplo, a mí mi apasionamiento con la música popular, que definitivamente es una influencia en mi trabajo literario, quizás surge de que no tengo ese prejuicio de que esto es lo popular y esto es el high art, ¿no? Hay una canción de una autora colombiana que se llama Volvió Juanita, muy conocida, que probablemente muchísima gente que probablemente ni saben leer y escribir en mi país conocen la canción. Y esa canción tiene la misma función que tiene la literatura para mí, que es un poco humanizarnos, ¿no? Y hacernos más empáticos. Es una canción maravillosa que narra el retorno de esta persona que se fue de su país, gente de la diáspora, y es una canción que está llena de misterios y de sombras como la buena literatura. Porque Juanita volvió Juanita, volvió hermosa, con regalos de la lejanía, pero de esa lejanía nunca se habla en la canción. Solamente se habla de ese regreso hermoso a esa Ítaca colombiana y ese lugar a donde Juanita probablemente guaya la yuca durante 12 horas diarias y suda para poder conseguir unos dólares para mandárselo a su familia y llegar con esas maletas llenas de maravillas, no se mencionan en la canción. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas me gusta encontrar canciones de ese tipo y utilizarlas como inspiración un poco en términos de forma. El proyecto musical duró lo que tenía que durar. Yo digo que es una pieza de performance art que se me fue de las manos, porque yo no pensaba nunca que iba a pasar lo que pasó en mi país, sobre todo, que fue un fenómeno de masas. Yo empecé haciendo música electrónica, no tengo una formación musical, no sé tocar un instrumento, puedo armonizar de oído, ¿no? Y tengo un amigo que es el que yo le voy diciendo las melodías y las va transcribiendo, las va escribiendo en música, ¿no? Llegué a Santo Domingo, armé una banda y se empezaron a mover las canciones y es como, bueno, dice Baudrillard que si tú entras a un banco con una pistola de juguete te van a matar igual que si entraras con una pistola de verdad. Entonces pasó eso un poco con la música. Yo me disfracé de cantante popular y la gente se lo creyó y hasta yo me lo creí, que casi me vuelvo loca. O sea que... y entonces, bueno, duró lo que tenía que durar, que era un disco, porque para mí ese es otro proyecto de ficción, funciona como otra novela que eventualmente quizás se ponga en formato libro, la de los misterios. Bueno, Nombres y Animales, que es la novela que viene después de Papi, es una novela un poco la novela con la que retorno a la literatura. Es una novela que escribí antes del proyecto musical, pero que había guardado en una gaveta y que retomo cuando dejo la música popular, retomo y bueno, la corrijo y la termino y entonces se publica. Nombres y Animales es una novela de iniciación, como son Papi y La Estrategia de Chochueca, porque las tres son coming of age novels. Y habla de una niña, o sea, cuenta el verano de una adolescente en 1992, el año del 5º centenario, que trabaja en la clínica veterinaria de su tío. Es una clínica que está prácticamente en la quiebra, que su tío va quizá 1 hora al día y ella queda allí sola, junto con un haitiano que es el peluquero de los perros.
Yo creo que hice en esa novela un poco un trabajo terapéutico y de redención. Yo a los 14 años trabajé también en una clínica veterinaria de mi tío y allí trabajaba un haitiano que también se llamaba Radamés. Pero la Rita del mundo real no logró establecer un vínculo de amistad con ese haitiano, sino que pues, pasábamos los días y hablábamos lo que teníamos que hablar del trabajo. Yo vengo de una familia de piel clara. En Santo Domingo hay un racismo impresionante para un país supuestamente mulato, que la gente desconoce, como lo hay también en Puerto Rico y en Cuba, que es el Caribe hispano en general. Entonces quería explorar un poco eso y redimirme a través de este personaje, ¿no? Y ver qué hubiese pasado si a mis 14 años, 13 años, yo hubiese tenido la sensibilidad y la disposición de hacer amistad con ese hombre que estaba allí conmigo todos los días y que se sentaba al lado mío a esperar que vinieran los clientes. Y bueno, y esa es una gran razón por la que yo hago literatura, ¿no? Que es un poco una forma de perdonarme y castigarme. Yo fui a un colegio católico, o sea que sigo viviendo en ese sistema de la culpa. Creo que me ha ayudado a nivel creativo muchísimo. Es horrible, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Y bueno, esta última novela, La mucama de Omikunle, es la que ya empieza una época nueva después de la trilogía esta de las nenas insoportables. Y es una combinación de interés, de cosas que me han interesado durante mucho tiempo. Yo creo que trabajé un poco las voces marginales. A mí siempre me han interesado, quizá porque desde joven me identifiqué como parte de varias marginalidades. Uno de los elementos de la novela es el personaje central, que es un transexual que viaja en el tiempo. Pero no viaja en el tiempo en una máquina, ni viaja en el tiempo con su cuerpo, sino que a través de una anémona de mar y de un ritual afrocaribeño se duplica en el tiempo, en el pasado. O sea, se fabrica un clon en el pasado, o sea que tiene dos cuerpos y una sola mente que los guía. Un cuerpo en la época de los bucaneros y un cuerpo en el presente. Entonces un poco jugando también toda la cultura de la realidad virtual y la cuestión de las redes sociales. Estamos todo el tiempo, sí estamos viviendo con varios cuerpos, aunque no sean materiales, en distintos espacios. Pero también un poco pensando en el trabajo literario, ¿no? Que yo puedo estar ahora hablando con ustedes y quizás estoy pensando en el próximo cuento que voy a escribir, y qué va a pasar, o sea, estoy viviendo en otro mundo, al tiempo que estoy viviendo en este con ustedes. Y La mucama de Omikunle pues trata sobre eso en parte. Otra parte es un poco... La mucama de Omikunle termina siendo un mesías del capitalismo, porque es un personaje que tiene un poder especial. Si tú puedes saber en ese pasado qué va a pasar en este presente, pues puedes predecir cosas y lucrarte gracias a ese poder. Ella no usa los poderes para salvar el mundo ni para salvar a una civilización o utiliza el conocimiento que tiene del futuro o del pasado para ayudar a los demás, sino que lo usa para generar unos ingresos superiores a los que tiene ya. Voy a leerles un poquito de la novela. Me van a dar unos minutitos para elegir el párrafo que les voy a leer. Bueno, les voy a leer un fragmento del capítulo 3 de La mucama de Omikunle. Es
En este futuro donde vive la mucama Domicule, que es el 2024, en Santo Domingo del 2024, ha pasado de todo, el Caribe está casi vacío de animales. Hay una droga de fabricación no casera, o sea, hay ciencia independiente que crea una droga que se llama Rainbow Bright, con la que la gente logra cambiar de sexo en menos de 24 horas. Eso va a pasar. Me atrevo a hacer esa predicción. Entonces les voy a leer, se combina aquí ese proceso de los efectos de esa droga con una iniciación yoruba inventada por mí, porque no es la real, sino una iniciación de ficción. La hizo acostarse desnuda en la cama, sobre la que había abierto una especie de tienda de campaña blanca para mantener estéril el espacio alrededor de su cuerpo. Al pie de cada esquina de la cama había un plato con arroz crudo. «Te está poniendo muy folclórico», dijo Asilde, viendo ansiosa como Eric sacaba del bolsillo de su chaqueta un sobre metálico con algo dentro sellado en el vacío. El cubano abrió con los dientes el sobre. «Son ofrendas para que todo salga bien», explicó, mostrándole la ampolleta de 2 pulgadas que contenía un líquido blanco y viscoso. «Costó un cojón, mejor será que funcione», dijo riendo tristemente mientras llenaba una jeringuilla que bailaba en su mano. Entonces mostró unas correas de látex a Silde, quien se levantó de golpe. «Estoy siguiendo las instrucciones», dijo, y cacareó como una gallina para tocarle los cojones a la paciente, que retada volvió a acostarse y se dejó atar con las correas. «Intenta zafarte», pidió el doctor. Ella hizo fuerza sin lograr moverse. Antes de empezar, Eric echó una ojeada al envase donde descansaba la anémona de mar. Estaba en mal estado, igual que él, y tenía que actuar rápido. Tan pronto como la Rainbow Bright entró en su corriente sanguínea, Asilde comenzó a convulsionar. «La maté», pensó Eric. «Me han vendido un veneno de ratas». Pero la chica se estabilizó y él comenzó a supervisar sus signos vitales con regularidad. 2 horas después se quejó de calor y luego dijo que se quemaba viva. Cuando comenzó a mover la cama con sus sacudidas, Eric le inyectó un sedante. A medianoche, sus pequeños senos se llenaron de burbujas humeantes. Las glándulas mamarias se consumían, dejando un tejido rugoso que parecía chicle alrededor del pezón, y Eric retiraba con una pinza para que no se infectara. Debajo surgía la piel nueva de un pecho masculino. Las células se reorganizaban como abejas obreras alrededor de la mandíbula, los pectorales, el cuello, los antebrazos y la espalda, llenando de nuevos volúmenes rectos las suaves curvas de antes. Amanecía cuando el cuerpo, enfrentado a la destrucción total del aparato reproductor femenino, convulsionaba otra vez. Presa de contracciones que hacían que su bajo vientre subiera y bajara, expulsó lo que había sido su útero. Los labios se sellaron en una efervescencia celular que pronto dio forma al escroto, que albergaría sus testículos, mientras el clítoris crecía haciendo sangrar la piel estirada, que Eric quitaba del medio como había hecho con la de los pechos, higienizando las áreas como le habían indicado los fabricantes del fármaco. A las 12 de la noche, Asilde Figueroa ya era un hombre completo. Eric protegió aquel cuerpo de diseño, aún en carne viva, con capas de antisépticos y algodón. Se sentó en una silla de plástico verde junto a la cama y combatió el sueño presintiendo su próxima muerte. Le hizo gracia que el escenario en que ésta le sobrevendría y el paciente al que ofrecía sus últimos servicios parecían sacados del ideario de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, de la que se había graduado. Ciencia y conciencia era el lema de una institución fundada para crear un ejército de batas blancas, médicos al servicio de los más necesitados, cuyas misiones en el tercer mundo usaban los Castro para excusar lo que había salido mal a la revolución. Muy bien, pues bueno, ahí está. Yacirle es un hombre. Y bueno, para seguir en ese tono así de esa masculinidad maravillosa, de la que todos hemos sido víctimas, vamos a leer un poquito de Papi.
del comienzo de Papi. Papi es como Jason, el de Viernes 13, o como Freddy Krueger, más como Jason que como Freddy Krueger. Cuando uno menos lo espera, se aparece. Yo a veces hasta oigo la musiquita de terror y me pongo muy contenta porque sé que puede ser el que viene por ahí. La musiquita es a veces mami que me dice que papi llamó y que dijo que viene a buscarme para llevarme a la playa o de compras. Yo me hago la loca seguro de que no viene por ahora porque al que le van a hundir un machetazo en la cabeza no le avisan. Por eso es que van tan brutos en las películas y se acercan a los arbustos o al closet, de donde sale una luz misteriosa diciendo, Helen, o dizque, David. Cuando se sabe que quien está detrás de los arbustos no es Helen ni David, sino papi, con su bate de softball de aluminio levantado, o un hacha o un pico. Papi está a la vuelta de cualquier esquina, pero uno no puede sentarse a esperarlo porque esa muerte es más larga y dolorosa. Lo mejor es hacer otros planes, quedarse con la pijama puesta y ver todos los muñequitos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. O incluso salir a pasear, que es un juego que se inventó mami que se llama Si papi te quiere, que te encuentre. Pero Jason sabe más que eso y se desaparece por meses y hasta años, hasta que a mí se me olvida que existe. Entonces la musiquita de terror es el mismo papi dando bocinazos desde su carro y yo bajo los escalones de 4 en 4 para que él me vuelva carne molida lo más pronto posible. Pero en los que más se parece papi a Jason no es en que se aparece cuando uno menos lo espera, sino en que vuelve siempre, aunque lo maten. Cuando papi se fue la primera vez para los Estados Unidos con una cubana que no quería que papi le mandara dinero a nadie, mi abuelita Silly dijo, está muerto para mí. Y cuando papi le dijo a mami que se iba a casar de nuevo, pero no con ella, mami le dijo, te me moriste. Y yo creo que una vez que papi me dejó esperando, yo lo llamé por teléfono y le dije, ojalá te mueras. Y me imagino que muchas otras gentes también le deseaban la muerte, como a Jason, que no hace falta un detective para descubrir que todos le teníamos ganas y que cuando nos pasaron el puñal, lo hundimos no una, sino muchas veces. Como éramos tantos y estaba tan oscuro, ¿quién se iba a poner a contar? Y es que además, por matar a Jason, no meten a nadie preso. Rita, ya que escogió leer esos pasajes sobre masculinidad, como dijo usted, y ya que ha escrito sobre esa masculinidad siempre en contraste con una niña que se está convirtiendo en mujer, ¿cuál cree que sea qué es lo que cree que tiene que decir sobre esa manera de vivir la masculinidad específicamente en América Latina y su relación con el poder? Porque a mí me llama la atención el libro de Papi. Es como una lista casi, es una tirada todo el libro, una colección de actitudes de Papi y sobre todo de las cosas que Papi tiene. Y los colombianos o algunos otros lectores estamos familiarizados con eso por los funerales de la Mama Grande. A mí me parece que es casi que no sé si lo haya sido históricamente o no, y no creo que importe, pero es casi que un ejercicio de extensión de ese cuento de García Márquez sobre la Mama Grande, que es una matriarca que lo es todo el poder, es Dios y es el diablo, es la madre, por supuesto, pero es también la hija de todos, es la amante de todos, y esta figura omnipotente y omnipresente de Papi viene siendo lo mismo, pero me parece muy curioso que donde García Márquez escogió poner una matriarca, haya usted puesto un patriarca. Dice que es autobiográfico, pero claro, es autobiográfico de todo el mundo haber tenido un padre que es Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué es masculina esa figura que manda sobre todo lo de una vida y una sociedad en el Caribe, y eso qué significa? Pues bueno, a mí me interesa mucho esto de la masculinidad caribeña porque se suele pensar siempre que pues, lo femenino es lo excesivo, es lo construido, y bueno, se sabe que no es así, ¿no? Que la masculinidad es un ritual perenne de construir ese mito. A mí me parece, creo que algo que lo hice obviamente a propósito en la novela es que esta mitología y esta grandeza se construye a partir de la voz de una mujer.
Eso no es coincidencia. Y un poco el patriarcado pues se construye en gran parte por manos de mujeres, ¿no? De las madres que están metiendo esta tradición de lo que es ser hombre en Latinoamérica. Son las grandes responsables, ¿no? de esta masculinidad. Otra cosa también que yo creo que es importante es que, como tú dices, o sea, es una novela sobre todo más que de la masculinidad, del poder y del poder total. Yo vengo de un país que vivimos todavía en una dictadura ahora democrática, hasta el 78, porque se dice que la gente piensa en la dictadura de Trujillo, pero no se habla de los 12 años de Balaguer, que fue una extensión de la dictadura de Trujillo, o sea que la dictadura duró hasta el 78. Y esa exageración de cómo se construyen esos mitos de poder, y se viven incluso cuando estos seres maravillosos y poderosos se van de la faz de la tierra, dejan esa semilla, ¿no? en sus súbditos y todos somos un poquito unos Trujillos pequeñitos, mujeres y hombres, todos los dominicanos tenemos esa semilla de ese exceso y ese autoritarismo, por un lado. Por otro lado, una fascinación mía también es la estética, la iconografía de esa masculinidad caribeña que me parece maravillosa. Es una cosa, por más viéndola no sin una moral, sino desde una cuestión de gusto y de disfrute. Me gusta mucho, por ejemplo, toda la estética de la Fania de los años 70. Me parece sumamente excesiva y sexual. Cómo se construyó esa estética de un periodo particular, ¿no? Sobre todo en el Nueva York de los 70. Sí, es interesante en el libro porque es estética sobre todo de la acumulación, pues es de la exuberancia, pero más acumulación que exuberancia, entonces en últimas termina desdibujándose también, porque cuando hay solo adición y adición y adición de cosas, termina viendo en el fondo una austeridad casi, porque nada es visible, ¿no? Entonces eso me parece interesante de ambas novelas, pero sobre todo en Papi esa idea de la colección. Porque hay otro elemento en esa idea de la colección y es que el tiempo no pasa. Porque en la acumulación pues simplemente hay más y más cosas, innumerables cosas, potencialmente cosas infinitas y a las cosas nada les pasa. Entonces no hay historia y la historia es una suma. Y eso... Hay también, bueno, una cosa que la gente dice, no, que es un rap, que es una canción. Yo trabajé mucho también la cuestión repetitiva como la cuestión mántrica, ¿no? Se repite, esta niña desintegra un poco ese padre a partir de la repetición de estas cosas que lo componen. O sea, es una cosa, a mí me pasó de niña, me gustaba repetir, por ejemplo, la palabra lápiz, o la palabra canasta, o la palabra repetirla, y llegó un momento que no significaba nada, ¿no? Era el vacío. Entonces un poco eso de bombardear esa idea del padre a partir de la repetición de lo que lo constituye hasta que desaparece. Y esa repetición también termina negando la posibilidad narrativa, o sea, no hay un desenlace posible donde solo hay repetición y acumulación, ¿no? Y entonces, además, usted narra en presente, entonces es como que solo hay presente y no hay futuro posible donde haya ese papi, lo cual también, claro, tiene la implicación política de que no hay futuro posible cuando hay solo una voluntad de la que todo depende, entonces... Bueno, la conclusión de la novela es un poco la conclusión en la realidad también de ese tipo, de esas estructuras, y es bueno, la madre que está en la clínica, ¿no? Que le están saliendo tumores por todo el cuerpo, ¿no? Pues hay víctimas, este papi no es, aunque se intente desintegrarlo, pues tiene víctimas reales y que son por lo general mujeres y niñas. Esa desintegración por acumulación y por solo presente, o llamémosle algo así, también está en La Mucama, en su última novela, pero acá es diferente porque hay muchos personajes. En realidad hay un personaje que es una especie de Orlando que viaja a través del tiempo y a través de sus dos sexos.
Pero también hay otros muchos personajes, y a mí me llamó la atención de esta novela, que está construida es como una serie, y me parece una novela de aventuras, casi que una novela bizantina, que una aventura salía de otra y era un poco delirante en ese sentido, ¿no? Como de unas figuras salen otras. Creo que eso puede estar relacionado con lo que usted dice acerca de la plástica en sus novelas. Si nos habla de la estructura un poco. Sí, bueno, esos saltos en el tiempo y eso es un poco algo que a mí me interesa mucho. En el Caribe, o sea, hay la historia es tan reciente, ¿no? Hay heridas históricas tan recientes que están están presentes todo el tiempo. Entonces hay otro personaje que logra también clonarse en el tiempo, aunque él cree que no, que él cree que está loco y que está viendo otro tiempo porque está psicótico, pero realmente está en ese otro tiempo, que es el tiempo de los bucaneros. Yo quise trabajar, siempre tenía una fascinación particular por la piratería en el Caribe, en el siglo XVII y eso, y por la cultura bucanera también, porque es como las religiones afrocaribeñas también son culturas que se desarrollaron en los márgenes. Pero también por eso de cómo esas culturas de los márgenes y que ya no existen más, se vive una cultura del corso en mi país, por lo menos, que la corrupción es como la hegemonía, y bueno, es un poco también eso de que estamos siempre viviendo varios tiempos al mismo tiempo y como esas cosas del pasado están en el presente. Sí, iba precisamente esta figura del bucanero porque es, bueno, el que está por fuera de la ley, pero también nuevamente el que está por fuera de la historia, es el poder que no queda escrito en la historia. Y la novela cada vez se encanta más con ese personaje del bucanero hasta que termina siendo el eje. Mientras que al comienzo el eje era el transexual o la transexual, luego es el bucanero, que también por supuesto es de muchas maneras un como transexual, porque es alguien que niega la ley, pero que además está diciendo que el texto no tiene una ley textual, ¿no? La novela es sumamente mixta en cuanto a la estructura, se cuenta en pasado, se cuenta en presente, claro, por esos saltos del tiempo, pero también del tiempo verbal, no es que se sepa siempre en qué tiempo está narrando. Entonces creo que hay un énfasis, tal vez acierte, en tratar de ilustrar el estar fuera de la ley y qué significa también un texto sin ley, lo cual parece paradójico y parece contradictorio porque el texto es la ley. O sea, el texto al estar escrito impone su propia ley, en fin. Pero ese, como le digo, énfasis creciente en la figura del bucanero me hizo pensar que tal vez había encontrado un personaje emblemático que significara el ser Caribe y lo que la experiencia de ser del Caribe tiene que decir. O sea, cuál es el punto, la ventaja en la que está una persona del Caribe y en especial una mujer del Caribe para decir el mundo. ¿Y usted qué cree que es esa posición de ser del Caribe y de ser del Caribe en este momento? La relación de eso con las intersecciones entre lo local y lo global. El Caribe es uno de los centros del mundo, digamos, porque fue donde el mundo en un momento dado se encontró consigo mismo. Pues, bueno, hable usted. Bueno, algo que yo creo que es fundamental en mi obra y bueno, en mí como ser humano también es esa mezcla permanente. Yo digo, el ser caribeño es como la religión, como el hinduismo, es algo que está absorbiendo culturas todo el tiempo, no está definido, no está coagulado. Y eso también lo trabajo en mi literatura, no es una literatura que está en proceso de coagulación permanente. Y esto del personaje del bucanero, pues un poco eso también, sin rey, sin ley, ¿no? Estamos aquí viviendo de lo que quizás venga, de lo que quizás no venga. Si pasa un barco, pues o lo atacamos, o negociamos, o sobrevivimos como se pueda. Y esa diversidad, bueno, de elementos que están permanentemente invadiendo el discurso, invadiendo lo que somos, a mí me parece maravillosa y está muy cerca de lo que para mí es quizá la perfección en una obra que no se define nunca, ¿no? que está abierta a cualquier tipo de interpretación. Bien.
No sé si alguien quiera hacer preguntas porque no nos queda mucho tiempo, nos quedan unos 10 minutos y supongo que mucha gente quiere hacerle preguntas a Rita, efectivamente. Así que, Allá. ¿cómo hacemos? Arriba, allá, allá. Allá. Tú, sí. El del lapicero en la mano, ese mismo. Ok, Rita, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, la primera de rigor es si ya montó en skateboard en Bogotá. No, ya no monto skateboard porque me puedo matar. Bueno, Rita, esa performance musical, atentamente uno escucha todo ese juego verbal, ¿no? Todo ese juego sabe a barrio, ¿no? ¿En algún momento en esa performance usted se preocupó porque la entendieran o es una constante en usted no darse a entender o jugar un poco a eso? Y recoger un poco también esos coloquialismos, esos cosas muy propias de lo local, ¿no? Y no sé si vuelvas a hacer una performance musical, si tomes aires colombianos o toda esta onda colombiana que está surgiendo. Todo es posible. Yo creo, o sea, me parece, a mí la melodía cuenta historias. Una melodía no tiene que tener letra para que tú veas una historia en ella. En la música clásica, en cualquier cosa, cuentan historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay canciones como el Blue del Ping Pong, por ejemplo, que no. Sí, hay una historia que yo la sé y la saben mis amigos, pero no tengo una necesidad, bueno, en la literatura sí tengo necesidad que me entiendan, porque si no, pues haría trabalenguas y ya. Pero el Blue del Ping Pong, por ejemplo, hay una historia, hay algo ahí narrativo, pero es más un trabalengua melódico, que es otra línea en armonía con la música, no hace falta que se entienda. Y el uso del lenguaje de la calle también, a veces me gustaría que la gente la entendiera, pero hay necesidades, ¿no? Necesidades estéticas que a veces están por encima de mi necesidad de que comprendan esa oración. Entonces hace falta esa línea que como la oyes en la calle, en mi país hay barrios que yo voy y no entiendo un carajo lo que me están diciendo. O sea, el dominicano actual, capitaleño, hay varios, no es uno solo. Entonces, pues eso pasa en la vida también. Yo me paro a pedir una dirección en Villa Consuelo y viene un tigre y me habla y yo no entendí nada, tengo que volver, vamos por partes, explícame otra vez. Entonces, pues eso también, la literatura se está llena de la vida y de lo que pasa en la vida y eso pues también, el no entender es parte de la vida también. Chévere, gracias. En el pasaje que leíste, y bueno, hablabas de esa novela que no terminó siendo novela, sino disco, que son Los Misterios. Y también en las novelas anteriores se puede ver esta consonancia entre la cuestión rítmica, musical, y la cuestión escrita, y también el nivel espiritual, que ahora pues desarrollas en más detalle en esta novela, por lo visto, que no la he leído todavía. Yo quisiera que nos comentaras un poquito más. Todos esos me suenan a mí como muy lenguajes del cuerpo. Me parece que el eje que está conectando esas cosas, el nivel espiritual, el nivel musical, el nivel narrativo, es que todos son, en tus novelas son muy narradas desde el cuerpo. Entonces yo quería saber hasta qué punto has pensado en eso, en la retroalimentación de lo sagrado, lo musical y lo narrativo, y la centralidad del cuerpo en eso. Bueno, antes que lo sagrado, yo tengo un cuerpo de 6 pies 3 pulgadas, que es muy difícil de llevar. Ahora con la altura, o sea, la gravedad me tiene doblada. Entonces es un cuerpo que siempre ha estado presente. Antes de que la gente me conociera como Rita Indiana en mi país, pues yo era el palo elú, la jirafa, Juana Saltitopa, cosas bien poéticas a veces. Pero bueno, siempre, o sea, para mí siempre es casi imposible que mi físico, que mi cuerpo, que mi corporalidad no esté presente. Pero fuera de eso, ya hablando un poco de la cuestión espiritual, algo que a mí me fascina de las tradiciones mágico-religiosas del Caribe es eso, que el cuerpo está presente y no es un cuerpo maligno, no es un cuerpo pecador, es un cuerpo santo. Es un cuerpo al que se le hace santo, es un cuerpo que se inicia, es un cuerpo que tiene poderes y esas deidades residen en el cuerpo.
O sea, los orillas, cada uno domina una parte del cuerpo. Entonces el cuerpo no es un lugar del miedo, sino que es un lugar sagrado. Y pues yo trabajo un poco eso también, esa amplitud espiritual de lo que somos. Que yo tampoco no hace mucha distinción entre el espíritu y el cuerpo, sino que es lo que somos, un bloque, ¿no? Allá. ¿Cuál es la historia del juidero? Del juidero. Sí, ¿cuál es el origen de la historia? Es una película, ¿no? Ok. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchas del gracias. video, la directora del video el está juidero. aquí. Es una historia Del video está aquí. El video, no te puedo decir nada porque no fui yo que lo conceptualicé, no. Noelia trabajó el video a partir de la estética del video, a partir de la estética del blaxploitation, del cine, ese cine de culto negro de los 70, y lo contextualizó en los 70 en Santo Domingo, que lo que estaba pasando era por los 12 años de Balaguer, que estaban matando a todos los periodistas, a todos los estudiantes, a todo el que tuviese 2 neuronas funcionando. Y ella pues mezcló esas cosas y salió lo que es el video. La canción fue una improvisación en Nueva York, que estábamos en casa de un amigo que se llama Chuchi, y él empezó a hacer unos beats, yo le decía pon esto, mete aquello, salió un beat así bien masacote, bien bueno, y estábamos en Nueva York y yo empecé a improvisar encima, y bueno, el coro que dice como un pentagrama de cicatriz en la cabeza a los Jack Veneno, es otro trabalengua. Mandaré la horma a todo tu tío en el extranjero para que manden tenis que se armó el juidero. Se lo voy a traducir, ¿verdad? Porque eso es dominicano, vernáculo. Como un pentagrama de cicatrices en la cabeza a los Jack Veneno. Jack Veneno es el héroe de la lucha libre dominicana. Se dice que él mismo con una navaja se cortaba la frente para tener esas cicatrices que nunca le iban a hacer los verdaderos luchadores. Entonces tiene la frente llena de cicatrices. Y entonces lo de mándale la horma a todo allá no sé si pasa aquí, pero el que vive en Nueva York, que es como una especie de deidad de la que se esperan todos los regalos, todos los bienes, toda la maravilla. Uno está allá guayando la yuca en una factoría o trabajando limpiando una casa y tu familia piensa que tú estás, tú sabes, bañándote en dólares. Entonces la gente suele todavía cogían mira que tu tía, mándale la horma a tu tía para que te mande unos tenis. Entonces cogían una hojita, te ponían el pie, uno ponía el pie en la hojita y te dibujaban, o sea, te hacían el contorno del tenis, del zapato, y mandaban eso en una carta a la tía para que te mandara los tenis Nike. Y bueno, eso es todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Nunca has considerado publicar La máquina de hacer música? No. Esa es una novela que Juan es de las pocas gente que la ha leído. Es una novela que escribí después de mi primera novela, que se llama La máquina de hacer música. Juan la enseñó en un curso, no sé si fue en la Universidad de Puerto Rico o en Pittsburgh, en fotocopia. Pero no, porque prefiero que cuando me muera, a lo mejor. Estás encargado tú de publicar. Hola Rita, después de que, bueno, hablabas sobre lo de las redes sociales y todo esto, después de que sacaste tu disco fue algo que se volvió bastante popular en redes sociales, pero después renunciaste a todo lo que eran redes sociales y es bastante difícil encontrar. No hay nada propiamente tuyo en redes sociales que te corresponda a ti. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, lo de Facebook ya yo tengo como... odio Facebook, estoy harta de Facebook. Mis amigos pasan demasiado tiempo en Facebook. Estoy por hacer un grupo de apoyo. Volví a Twitter, estoy en Twitter desde hace como un año, porque me parece como un poquito menos enfermizo, ¿no? Pongo ahí de vez en cuando, escribo 2 o 3 cosas en la semana, y es más, lo uso más como una cosa de información, ¿no? Salió la novela, lean mi columna del País, no estoy como en esa cosa de estar pensando media hora la magnífica frase que voy a poner en Twitter, como sé que hace mucha gente, pero me parece maravilloso, porque eso también, bueno, ya es casi un género literario menor.
Pero bueno, nada, decidí dejar Facebook porque me estaba tomando más tiempo del que debía metida ahí y porque no creo que sea necesario. No tengo amigos ahora que están súper anti-Facebook también y cuando tienen bebés y te mandan las fotos por texto, te dicen, por favor, no las subas a Facebook. Cualquier cosa que te mandan esa clase, por favor, no sé, no sé, hay algo un poco, bueno, algo no, es súper obsceno, ¿no? Lo que pasa en Facebook sobre todo. El otro día, las boberías que la gente escribe cosas larguísimas sobre estupideces, es una cosa increíble. Pero bueno, todo, si existe porque es útil y le es útil a la gente y tampoco es una cosa personal, ¿no? Pero abandoné las redes sociales porque era parte de esa cosa farandulera en la que yo me metí con la música que no soporto y en la que no quiero participar. Esa es la respuesta. Muy autobiográfico. Yo tuve un padre muy parecido, muy similar a este padre de la novela, que murió en el Bronx cuando yo tenía 12 años, lo asesinaron. Estaba tratando de limpiar un poco sus negocios, pero lo alcanzó la sombra de lo que había hecho antes. Dicen que es una novela, lo han llamado una novela que es un rap, que es una canción de 200 páginas. Definitivamente sí, pues hay la forma tiene esos matices de la canción de la calle, de la canción urbana, rítmica, pero hay otros niveles un poquito más, no tan fáciles de alcanzar en una primera lectura, que no tienen tanto que ver quizá con esa sensibilidad del hip hop, un poco autista. Y entonces, papi, si pusiéramos esas tres obras en tiempo, la cronología real, papi sería la primera, porque papi trata de la infancia de esa voz, que es una niña de 8 años, que tiene un padre mafioso, dominicano, excesivo, un un personaje bigger than life, mitológico, que ella adora y que ella cuenta la biografía de este mafioso desde los ojos de su amor y de su pasión descontrolada por este personaje, que de alguna manera la evade, ¿no? Nunca aparece, nunca llega cuando ella lo está esperando. Papi, pues, es un texto. Buenas tardes, yo soy Carolina Zanini, estoy presentando a la escritora Rita Indiana. Rita Indiana es dominicana, tiene una banda de música y es también escritora, autora de varios libros. Los más conocidos en Colombia son Papi, Nombres y Animales, y el último, que es La Mucama de Omicunlé, de los que vamos a hablar. Quisiera hablar sobre todo de esos tres, porque son los que están disponibles aquí y son también los más recientes, creo. Y entonces quisiera empezar porque nos dijeras qué es cada uno de estos libros. Por supuesto, no cuál es el argumento, pero que... La empecé a escribir cuando tenía 19 años y cuenta la historia de esta chica de 17 años que tiene que devolver el equipo de sonido que su mejor amigo se ha robado de una fiesta. Entonces este robo y esta devolución que ella hace para que no lo cojan preso a él es la excusa para visitar, o sea, hacer un recorrido por la ciudad de Santo Domingo de finales de los años 90. Esta voz de esta narradora, adolescente, de unos 17 años, es la misma voz de las tres novelas de esta trilogía que yo llamo de las niñas locas. Una de ellas es Papi y Nombres Animales es la que cierra la trilogía. Están las tres escritas en primera persona y la voz es siempre una voz de una niña, adolescente. Nos dijeras qué dices tú en cada uno de estos libros o cuál es el
el problema de cada uno de ellos. Y si te parece, Rita, leer un pasaje de Papi y de tu última novela. Okay. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha todo? ¿Todo se escucha bien? Bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Para mí Bogotá es parte del Caribe continental. Así que nada, siento una proximidad muy grande con los colombianos a nivel cultural y afectivo. Les cuento un poquito, quizás antes de hablarles de los libros directamente, pues les voy a contar un poquito cuál fue el proceso para llegar a escribir mi primera novela, que no está aquí, que se llama La estrategia de Chochueca. Es una novela corta, de menos de 100 páginas, que se publicó en Santo Domingo en el año 2000.